Que el Señor quiera también llevarnos a otro lugar. Gracias, hermano Dore. Ayúdenos a orar. Recordamos que ese ayuno, esa discreción de cada hermano, porque la edad no es la misma, la salud no es la misma. Cuando usted vea su salud afectada, Dios no quiere eso. Dios no lo quiere. Hágalo corto si su salud es precaria y si está tomando medicamentos. Pero hágalo, hermanos. Únase a este ayuno maravilloso que estamos llevando a cabo. Alabado sea el Señor. Hermanos, algo rápido que quiero compartir con ustedes. Usted sabe que fuimos el jueves pasado donde Zoraida Valerio y que tenemos este servicio que nos han solicitado en Manhattan. Wanda Costa, muchos se acuerdan de ella siempre nos visita y nos apoya. Es una hermana de allá de la iglesia de Manhattan. Y la muchacha que presuntamente pidió el servicio tiene un salón de belleza. Y ella quiere un servicio cristiano en su negocio. La persona a discreción puede pedir quién va a predicar. Puede elegir. La persona puede decir, quiero que sea el hermano Dore, quiero que sea Joaquina, quiero que sea Élida, Juan J. Disla, Fabián o el pastor. Pero Wanda ha solicitado que yo lleve el mensaje allá. Y si ella lo pidió, allá vamos, hermano. Y llevamos el mensaje. Es importante que nos organicemos, hermano, porque los espacios, los vehículos son muy limitados. Pero yo sé que habrá una buena representación de la iglesia. Solamente quiero ir rápido, hermanos, con referencia al servicio que hicimos de la hermana Zoraida. Juan me hizo un aclarándum allá. Recuérdense que yo dije acá que el único gentil que escribió 2 libros en el Nuevo Testamento fue Lucas. Y Juan me hizo un aclarándum allá. Y Juan me dice que Marcos, el del Evangelio, es del Líbano, Juan, libanés. De Libia. De donde era Muammar Gaddafi. Sin embargo, hermanos, Juan Marcos, del latín Marcus, quiere decir gran martillo, era un judío de Jerusalén, al que se le atribuye el segundo de los 4 evangelios. Marcus es un sobrenombre, pues se piensa que terminó su educación en Roma, según Papías, obispo de Herápolis, en el 2º siglo. Era un padre apostólico que testifica. Testifica también que fue intérprete de Pedro en Roma, Marcos. Marcos, recuerden, Pedro hablaba arameo, el dialecto del pueblo. Pedro no tenía dominio de los idiomas. Y se cree que Marcus en su nombre latino, nombre de Roma, de Italia, entonces su nombre Juan es hebreo. Pero como estudió allá, según testimonio de mucho peso, entonces sirvió a Pedro como intérprete. También Eusebio de Cesarea, en el siglo II y siglo IV, una fuente invaluable para comprender los primeros siglos del cristianismo, también es testigo de que Juan le sirvió a Pedro de intérprete. Su madre era de las Marías de Jerusalén. Vamos a leer Hechos 12, hermano. Era hijo de María de Jerusalén. Y su madre tenía una casa, o sea, era de recursos su mamá. Dice Hechos 12. Recuerden que Pedro fue puesto en la cárcel y un ángel liberó a Pedro de la cárcel y lo puso en libertad. Y Pedro fue a la casa de esta María. Y dice Hechos 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Entonces, pues recuerden que la Biblia menciona por lo menos 6 María. María, la madre de Moisés, hermana de Moisés. María, madre de Jesús. María Magdalena. María de Betania, que fue la que regó el perfume sobre el Señor. Y esta es María, madre de Juan, llamado por sobrenombre Marcos también, porque estudió en Roma y se cree que ese nombre latino le fue dado. Pero Juan es hebreo y Marcos es romano, es latino el nombre. Eso lo aleja un poco de allá, de esa nacionalidad libanesa. Entonces se cree que la mamá de él era viuda, por eso no se menciona a su padre en Jerusalén.
Esto es lo que se menciona de él. Y esto es una referencia importante. Entonces, hermano, no existe evidencia de que Marcos haya oído del Señor Jesús durante su ministerio, ni haya visto los milagros de Jesús. Se cree que él llegó a la fe, que él abrazó la fe durante el ministerio de Pedro. Por eso es que él le sirve a Pedro de intérprete allá en Roma. Entonces, también es mencionado como sobrino de Bernabé. Bernabé era un judío puro. Usted lo encuentra en Colosenses 4:10. Juan Marcos era sobrino de Bernabé. ¿Qué fuentes yo consulté, hermano? El Nuevo Diccionario Revisado de 1998. Wilton M. Nelson, Juan R. Mayo también. El Diccionario Teológico de Samuel Vila, españoles, Santiago Esquine también. Y la Biblia Plenitud. La Biblia Plenitud, más la referencia, porque en esos documentos aparece Papías, obispo de Herápolis, en el siglo II, que testifican también de los orígenes de Juan Marcos, y Eusebio de Cesarea, segundo, tercer y cuarto siglo de la era cristiana. Entonces, hermanos, sí, podemos atestiguar que era judío de Jerusalén, de Jerusalén. Yo no sé, quizás me atrevo a creer que el hermano Juan lo vio en Wikipedia, como decimos. Sí, hermanos, Wikipedia tiene virtud y tiene defecto, esa línea. Porque a mí me ha servido mucho, Juan. Yo he sacado de ahí información que yo he corroborado, porque hay que buscar otra fuente. Usted ve cuando usted le dan una opinión, busque otra consulta para corroborar que sea verdadera. Mucha información buena, Wikipedia me ha ayudado mucho, pero hay otras informaciones que no tienen mucho valor. La persona escribe y lo manda allá y ellos lo publican, sin averiguar las fuentes. Entonces hay muchas cosas que no tienen fuentes sólidas de lo que ellos publican. Entonces algunas cosas son viables y confiables de ellos, otras cosas no. Lo que analicemos debemos buscar consultas, siempre, para estar convencidos. Pero yo me alegro, hermano, de la aclarándum que Juan me hizo. Hasta me alegré, Juan. Hasta me alegré. Porque eso es una señal de que Juan está interesado. Primero, que está prestando atención a lo que decimos de aquí. Hermano, eso a mí me alegra. Y claro, Juan, como tú me abordaste allá en público, en un grupo, pues yo hago el aclarándum aquí en público también. Porque si tú me abordas en privado y me dices, no, pastor, yo creo que no era de ahí, yo creo que era de Libia, pues así yo te doy una respuesta también en privado. Pero ustedes saben, hermano. Pero hermano, si usted necesita esta fuente a la que yo consulté, con mucho gusto yo se la hago llegar. Pero Juan Marcos era realmente un varón de Jerusalén. Y ese evangelio lleva su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde maravillosa? Y yo me alegro que Juan, al igual que ustedes, se sientan en libertad. Hermano, esto no es una dictadura. Yo le he dicho a ustedes lo que no le haga sentido. Pastor, eso no me hizo sentido. Pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Siéntanse en libertad, hermano. Hay gente coartada en las iglesias con miedo. Ay, ¿por qué él es el pastor? No, el pastor no es infalible. A lo mejor usted me saca de un error. Y a mí me alegró la intervención de él. Creo que fue bien intencionada. Creo que a Juan le gusta investigar. Y le gusta la verdad histórica también. Así que seamos como él. Estemos despiertos de lo que se dice aquí. ¿Cuántos dicen amén? Oh, gloria al Señor. Hermanos, acompáñenme precisamente a este libro de los Hechos. Y como les dije, voy a ser conciso porque este es un culto misionero. Zoraida, sí, maravilloso, te felicito por esta maravillosa participación. Los hermanos también, Joaquina. Esa Ana, Ana estaba fajada, hermano, en las cosas del Señor. Está en las cosas del Señor. Como estuvo Felipe, del que vamos a hablar ahora. Hermanos, a veces el trabajo del pastor es agridulce. Es agridulce. Usted sabe que el pastor es un previsor. Yo les comenté a ustedes, rápido, que una muchacha le dice a su padre, papá, ¿es verdad que tú eres espía del gobierno y que tú matabas personas? Y él le dijo, no, yo era empleado del gobierno, pero yo ni era espía, ni maté a nadie. Yo era un previsor, le dijo el papá. Y la muchacha le dice, ¿y qué tú prevenías? Y él dijo, que cosas malas ocurran.
Y eso me gustó, eso me tocó. El pastor es un previsor, hermano. Y Dios es nuestro previsor. Usted sabe lo que Dios quiere. Prevenir cosas malas que nos pasen a nosotros. Prevenir. Yo le dije a Ana, tienes una pasión, porque en estos días estuvo en el hospital también. Está tomando con mucha diligencia el trabajo de estos cultos a los hogares también. Es muy diligente. Y ella no me deja mentir, que le dije, Ana, no bajes la guardia. Vigilante. Tenemos un enemigo en común que cuando nos ve, va a poner algo. Él hace su trabajo. Le he dado este consejo a algunos hermanos y lamentablemente algunos se han descuidado y han recibido las consecuencias, y yo no me alegro, sigo orando y siempre tengo los brazos abiertos. Hermano, estamos enfrascados en una batalla espiritual nosotros. El soldado romano, hasta que no terminaba la batalla, no podía quitarse su indumentaria de soldado. Aunque le diera calor, aunque le molestara, aunque fuera incómoda, con el sudor y la espada, tenía que tener la indumentaria. ¿Por qué? Porque podía haber sido sorprendido en su buena fe. Nosotros somos soldados. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Podemos disfrutar la libertad gloriosa de los hijos de Dios, pero con el uniforme puesto, Ana. Trabajando con una mano y con la espada en la otra, como estaban la gente del tiempo de Esdras, mientras levantaban el muro. Con una mano construían el muro y con la otra tenían la espada en la mano. Esta es la espada de nosotros, la palabra de Dios. Es penoso, hermanos, es penoso porque bajamos la guardia y el enemigo dice, te voy a pillar por acá, te voy a atrapar. A él no le gusta que usted trabaje para la obra. Él se fastidia cuando ve diligencia en usted, cuando ve dedicación. Y él va a tratar de ponerle una zancadilla para que usted tropiece. Y va a usar el que menos usted se piensa. Y la situación que usted menos se imagina. Hermano, yo lo que quiero es prevenir. Seamos vigilantes. Seamos vigilantes de nuestra fe y de nuestra salvación. Gloria al Señor. Hermanos, vamos al libro de los Hechos. Usted lo tiene ahí. El título. Entonces él se levantó y fue. Puestos de pie, mis hermanos. Los que así lo sientan. Entonces se levantó y fue. Eso está en el verso 27. Y se refiere a Felipe. Se refiere a Felipe, el evangelista. Vamos a leer capítulo 8, 26 al 40. No lo vamos a tratar todo por lo extenso. Y no quiero cansarles. Dice así la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo
es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Hermana Loida, por favor, llévenos al Padre en oración, y que esta palabra la podamos compartir en la reverencia y en el temor que Dios siempre espera de nosotros. Sí, Padre. Te necesitamos, Señor. Sí, Padre. Amén. Siéntense, mis hermanos, pónganse cómodos. Deronte, puedes sentarte y relajarte. Gloria a Dios. Hermanos, el libro de los Hechos es un libro importante, como tantos, como todos en la Biblia. ¿Y por qué el libro de los Hechos es importante? Porque en él se consolida lo que es la esencia de la gran comisión. Usted sabe que esto es culto misionero. En el libro de los Hechos se consolida, se confirma, se pone de relieve la gran comisión. Nilda, yo te saludo desde acá. Dios te bendiga. Una cordial bienvenida. ¿Y dónde se encuentra eso? Usted dirá, pastor. Bueno, en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Nosotros leímos en el 8. Pero el capítulo 1, verso 8, ¿qué dice Jesús? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y menciona 3 países antes de que la gran comisión se convierta en algo universal. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los fines de la tierra, dice el Señor. Entonces es un libro importante que consolida la gran comisión, y es muy oportuno también para este servicio misionero, hermanos. Esta es la historia de un funcionario etíope, eunuco, un hombre noble, con motivos nobles también, pero también de un evangelista, un hombre de Dios, dispuesto, decidido, resuelto a ir donde Dios le mande. Ese es Felipe. Ese es Felipe. Este Felipe fue elegido anteriormente como uno de los diáconos que deberían atender las mesas. Un trabajo que podía ser para una persona con complejos, podría ser un trabajo humillante, porque ese tipo de labores generalmente se dejaba en esa cultura o a las mujeres o al esclavo, al siervo. Pero Felipe lo asumió. Hermanos, a veces las grandes funciones de la vida, las grandes misiones comienzan con actividades sencillas que nosotros hagamos. No sienta complejo para trabajar en la obra de Dios, aunque sea organizando sillas, recogiendo. Ese Juan se convierte en un átomo aquí cuando están terminando la comida. Ese hombre junto a otros hermanos, claro, como es nuestro hermano José Paniagua y la hermana Joaquina, yo la veo arrastrando sillas. Juan hasta un mapa agarra, Juan J. dice: no sentamos vergüenza por trabajar en la obra del Señor, porque a su tiempo el Señor nos exaltará. Los grandes líderes que usted ve hoy en día presidiendo al Señor comenzaron de abajo, hermanos, comenzaron de abajo. Pero este hombre
no era cualquier lavamesas, no era cualquier diácono. El Nuevo Testamento dice que era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Ese Felipe. Qué tremendo, qué tremendo. Dios sabe cómo hace sus cosas, hermano. Dios sabe cómo hace sus cosas. Lleno de fe y de sabiduría. Recuerde, el conocimiento y la sabiduría son diferentes. Son diferentes. Y la sabiduría viene de lo alto, viene del Señor. Este Felipe, evangelista, ex diácono, servidor de las mesas, no debe confundirse con Felipe el apóstol. Felipe el apóstol, que el Señor lo nombró junto con los 11 apóstoles, en Mateo capítulo 12 se encuentra. Perdón, Mateo capítulo 10 se encuentra. Aquel Felipe, que era apóstol, fue el que le dijo al Señor: pero Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús lo miró y le dijo: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no has conocido al Padre. El que me ha visto a mí, dijo el Señor, ha visto al Padre. Entonces no debemos confundir a este Felipe, evangelista, era diácono, servidor de las mesas. No se debe confundir con Felipe, el apóstol de Mateo, capítulo 10, versículo 3. Hermano, yo quiero que usted, ese verso 28 y 29, yo quiero que usted haga algunos apuntes importantes acá. El verso 28, 27 y 28. Yo necesito que usted saque unas notas de ahí. Gloria a Dios. Dice que venía a Jerusalén, el etíope. ¿A qué venía a Jerusalén? A vacacionar. Un viaje de negocios. Venía a adorar. Venía a adorar. El verso 28 dice textualmente lo que él venía leyendo. Yo quiero que usted aparte esas anotaciones. Dice que venía leyendo al profeta Isaías. Hermanos, esos rollos eran difíciles de conseguir. Los judíos eran bien ortodoxos con sus cosas. Y eso que cayera en manos de gentiles era muy difícil. Pero un pergamino de esa magnitud en ese tiempo costaba mucho. Y había que tener cierta influencia para conseguirlo. Eso era un copista de esos que tenía que hacerle del original, tenía que hacerle a usted esa copia real, exacta del original. Él venía leyendo al profeta Isaías. Viene desde su tierra a adorar a un Dios que él no conoce. Y viene leyendo una palabra que él no entiende. Pero hay algo grandioso en este hombre. Que aunque él no conoce a Dios, ni entiende lo que está leyendo, hay un fuego dentro de él que no lo deja detenerse. Hay un fuego dentro de él que dice que él tiene que conocer a ese Dios verdadero, que él tiene que conocer la palabra en su justa dimensión. Usted dirá: pero pastor, ¿en qué usted se basa para decir que él no conocía al Dios de los hebreos? ¿En qué usted se basa? En el diálogo que tuvo Jesús con la mujer samaritana en San Juan capítulo 4. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer samaritana? Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, le dijo Jesús a ella. Y los samaritanos eran vecinos. Los samaritanos adoraban a un Dios que no conocían. Entonces, ¿cuánto más este etíope que viene del continente de África, de allá del norte de África, a adorar al Señor? Pero había un ardor, había un fuego en él. ¿Y usted cree que Jehová se va a quedar de brazos cruzados
al ver una persona interesada en su palabra, una persona que no escatima la distancia, que no escatima recursos, que no escatima esfuerzo en conocer ese Dios, ¿usted cree que Dios no se le va a revelar? Claro que sí, claro que sí. Por eso, hermanos, cuando Cristo venga, no se sorprendan de la gente que el Señor va a levantar. Quizás nosotros nos sorprendamos. Yo soy de los que cree, hermanos, yo soy de los que cree que el Señor va a levantar testigos de Jehová, que el Señor va a levantar católicos, que el Señor... Y yo no creo en el universalismo religioso. Yo no creo en eso. Yo lo que creo que dentro de esos grupos hay gente muy sensible y muy sincera, que quieren conocer en espíritu y en verdad al Señor, fuera de diferencias religiosas. Yo no digo que automáticamente se van para el cielo, porque eso es, hermano, una falta grave a los principios que están en la palabra de Dios. Pero yo pienso que el Dios sabio de los cielos toma esa sinceridad, ese fervor de esas personas y lo utiliza como una argamasa. La argamasa es el químico que se usa para el cemento, para el yeso, para la construcción. Yo me imagino que Dios utilice esa diligencia, esa sinceridad de buscar su rostro. Y Dios se va a revelar de una manera especial a esas personas que lleguen al conocimiento del Señor Jesucristo y le acepten como su único y suficiente Salvador. Todavía hay personas que no son creyentes y pasan por cualquier templo y se detienen reverentes y se quitan el sombrero. Reverencia, respeto, integridad, en ignorancia, pero ahí que Dios trabaja. Dios ve el corazón y Dios dice, esa persona, lo que él tiene, yo me voy a revelar. Cuando él tenga mi revelación, entonces él tendrá la responsabilidad. O me busca de manera real o definitivamente que siga su camino. Eso es así. Hay gente que se ufana, se escandaliza cuando ven a alguien haciéndose la señal de la cruz. Yo no me escandalizo, hermanos, porque me gusta ver más allá. Me gusta ver más allá. Y el poder de Dios, el alcance de Dios para las vidas, a mí no me gusta ponerlo en una cajita de fósforo. A mí no me gusta el conocimiento de Dios ponerlo en un potecito, de eso de compota, de comida para niños. Yo creo que Dios mira el corazón. Y Dios dice, hay un temor de mí en esa persona que aunque no me conoce, aunque no entiende lo que está leyendo, yo me voy a revelar a él. Ese es el Dios de la Biblia, hermanos. Ese es el Dios de la Biblia. Y ese eunuco, para muestra, basta un botón. Él no conocía ese Dios, ni conocía lo que estaba leyendo. Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque Jesús era judío, y Jesús es la salvación del mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Entonces recoja de esos versos 27 y 28, ¿a qué venía el eunuco a Jerusalén? No era pasar el tiempo, hermanos. No es para hablar de temas perniciosos, de temas ociosos. Dice la Biblia que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Él no venía a estar dialogando de holgazán. Dije que venía a Jerusalén a adorar. Y dice el 28 que veía al profeta Isaías. Bendito sea el Señor. Él vino a adorar a un Dios que no conoce. Y tenía entre sus manos un manuscrito que no entendía. Alabado sea el nombre del Señor. Y mire cómo comienza esta narrativa. Dice que un ángel de Jehová habló a Felipe. Qué maravilloso. Dios ocupándose de un extranjero de piel oscura, un hombre que habla otra cultura, Dios ocupándose de un hombre, de un individuo nada más. Pero Dios está mirando, Ana, la diligencia de ese hombre, el esfuerzo, la diligencia que está poniendo, aún sin conocer a ese Dios.
Esa es la obligación nuestra, hermano, nuestra responsabilidad. Enseñar a otros quién es el Dios de la Biblia. Enseñarles a ellos por qué nosotros le adoramos solamente a Él. ¿Por qué? Explicarle las Escrituras también. El que Él no entendiera, el que Él no conociera, no fue suficiente para desalentar a este hombre, a la fe de este hombre. Y Dios mirando. Usted sabe que para Dios es tan importante 10,000 personas como una. Jesús fue a Samaria por una mujer. Le era necesario pasar por Samaria. Dios se interesa por uno también. Dios se interesa por 10,000. El que Él no entendiera no era motivo para detenerse. Hoy el creyente se desalienta de cualquier cosa. Él estaba leyendo a Isaías por la importancia que él sabía que ese libro tenía. Es una gran lección para nosotros. ¿Cómo estamos nosotros con la palabra de Dios? ¿La estamos leyendo? ¿La estamos examinando? ¿Nos estamos fundiendo con ellas? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos nosotros. Él estaba hambriento de la palabra de Dios, este hombre. No le entiende, pero quiere saber. Gloria al Señor. Entonces Felipe le oía como él leía la palabra. Porque en esa cultura, hermano, era habitual, cuando se leían documentos importantes, hacerlo en voz alta. Hacerlo en voz alta. El hombre venía leyendo Isaías ahí a diestra y siniestra, sin entenderlo. Por eso fue que Felipe lo escuchó. No es que el Espíritu le mostró a Felipe, no, que él estaba. Fue que Felipe lo oyó leer la palabra de Dios. Y dice la Biblia que el que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Cuánta gente no han recibido este mensaje de salvación? ¿Cuánta gente no han oído sermones desde aquí, hermanos? Y le entra por un lado y le sale por otro. El que tiene oídos para oír, que oiga. Felipe oyó. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Entonces, hermano, ¿cómo Felipe interpretó esto? Porque Felipe rápido lo abordó. El Espíritu le dijo a Felipe, mire cómo comienza, un ángel de Jehová le habla a Felipe. Ahora es el Espíritu que le dice, móntate en ese carruaje. Hermano, cuando usted valore la inversión que hace Dios en ese hombre, piense en usted también. Piense en usted. Piense en usted. Primero el ángel de Jehová le habla a Felipe. Ahora el Espíritu Santo le da instrucciones de abordaje. Sube, háblale. Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, no, yo veo tanta sinceridad, tanta ingenuidad, tanta candidez en este hombre, que ya Dios la vio primero, hermanos. Y Dios dijo, este es un campo fértil para mi palabra. Este es un campo fértil para mi palabra. Este no anda holgazaneando. Este tiene hambre, tiene sed de mí, de mi Santo Espíritu. Entonces le contesta a Felipe, ¿y cómo podré entender si no hay quien me explique? ¿Cómo vio Felipe esto? Como una oportunidad, como una puerta abierta. ¿Para qué? Para llevarle el mensaje de salvación. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Y ahí que quiero hacer un poco de énfasis, hermano. Felipe vio la oportunidad. Felipe vio una puerta abierta. Antes de tocar este aspecto de las misiones también, yo solamente quiero decir cuántas oportunidades Dios nos pone por delante. Y se nos pasan y no la aprovechamos. Cuántas puertas se abren para que digamos una palabra y nos quedamos callados. Yo soy el primero, hermano, que a mí me da vergüenza. Yo me pongo a mí de ejemplo para vergüenza mía también. Porque estaba en Bay Plaza, yo le hice la historia a ustedes. Y me estaba comiendo ahí un sándwich, estaba haciendo un poco de ejercicio y me senté ahí. Porque ejercicio y después hay que comer, porque le da hambre a uno.
y viene una pareja, creo que es ecuatoriana, salvadoreña, no sé. Hermano, y viene el caballero con 2 niños y las mesas estaban llenas, pero yo estaba en una mesa que tenía 3 sillas más. Y el muchacho viene y se acerca y se sienta en la mesa. ¿Me puedo sentar, caballero?, me dice. Y se sentó con uno de sus niños. Después viene su esposa que estaba comprando la comida. Y se sientan ahí. Y yo me quedé mudo. Eso sí, el Señor me abochornó, me reprendió, porque tú no le hablaste a ellos. ¿Tú crees que fue casualidad que las mesas estuvieran llenas? ¿Tú crees que fue casualidad que Él te preguntara a ti, ¿me puedo sentar, Señor? Mire, yo salí de allí, hermano, porque ya era muy tarde, ya no podía ir para atrás. Yo salí, hermano, pero mire, con un malestar. Y le dije, Señor, yo no vuelvo a hacerlo. Yo no vuelvo. Yo como que me acobardé, no sé, como que me encerré. Probablemente esa gente, como ese eunuco, con hambre y con sed del Señor, quizá buscando el propósito de su vida. Bendito sea el Señor. Zoraida, yo quiero que tú me la avises a Juan, porque quiero que Juan esté aquí, oyendo el mensaje. Si lo iba a pedir desde el principio, sí, hermano, que por favor nos estuviera. Gracias, Juan, Dios te bendiga. Sí, es importante el mensaje del Señor. Entonces, hermanos, usted dirá, pero pastor, ¿qué relación tiene con las misiones? ¿Qué relación tiene esto de lo que usted habla, de la oportunidad que usted tuvo para hablar y no la aprovechó? ¿Qué tiene que ver esto con puertas abiertas que Dios deliberadamente abre? Tiene mucho que ver con esa obra de esta iglesia, esa obra misionera, hermano. Tiene mucho que ver. ¿Cómo? Mirando las cosas como Felipe las vio, como una oportunidad para evangelizar. Cuando llevemos, hermanos, ropa para la gente necesitada, no veamos solamente ropa. Cuando aportemos para comida, para ellos, para su sustento, no piense nada más en la comida. Por lo menos en la comida física. Piense en la comida espiritual. Jesucristo dijo que no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a enviar dinero para allá. No piense solamente en el aporte económico. Eso le digo yo a los que se van a proponer a esos viajes misioneros. Vean las puertas abiertas, la ropa, la comida, el aporte económico. Son solamente vehículos nada más que Dios utiliza para que llevemos ese mensaje de salvación a esas personas. Zoraida me propuso que diéramos un viaje allá y yo siento que es del Señor y yo quiero ir. Y yo quiero que Deronte vaya con nosotros también. Ojalá algunos hermanos se animen, porque no es lo mismo, hermanos, verlo desde lejos y vivir la experiencia de estos niños, vivir la experiencia de ellos. Y a mí me encantaría, desde luego, si Zoraida me autoriza, porque tengo que acogerme a quien dirige el culto misionero, la misión allá. Me gustaría salir por las calles, me encantaría caminar por las calles, invitando a la gente. Y el que me dé un chancecito, yo pararme ahí a hablar con ellos. Pararme con ellos, hablarles del Señor. Entonces, hermanos, voy concluyendo con esto. Veamos la oportunidad. Felipe fue sensible a la orden del ángel. Qué bueno que no hizo como Jonás. ¿Ustedes se acuerdan de Jonás? Qué bueno. El Señor le dice a Jonás, ve a Nínive. Y el hombre se fue por otro lado. Se fue por otro sitio. ¿Qué va a pasar cuando Dios nos da un mensaje, una misión, y no la hacemos? ¿Nos obligará el Señor a hacerla? Él brigó con Jonás. Jonás era bien testarudo. Jonás tenía esos valores culturales y patrióticos bien arraigados allá. Porque esa gente a quien él le iba a llevar el mensaje eran enemigos ancestrales de Israel. Y él llevaba todavía ese rencor. Y no quería irles a predicar. Dios lo manda a Nínive y se fue a otra ciudad. A Tarsis. Se va para Tarsis. Ahí que viene el relato que lo tiran al mar y viene un gran pez.
Viene gente y dice que una ballena, yo no sé dónde se inventaron eso. Dice que un gran pez se lo tragó al pobre hombre. Qué bueno que Felipe se levantó y fue. Felipe podía haberle dicho, pero Señor, hay algo raro en este orden de llamamiento. Yo estaba limpiando mesas allá. Luego soy diácono. Ahora estoy en Samaria, en un avivamiento extraordinario. Y tú me estás diciendo que me vaya por un camino desierto. Eso puede pasar en nuestras vidas, hermanos. Eso puede pasar en nuestras vidas. Y cuando hay un cambio drástico en el ministerio, pensémoslo 2 veces para decir, cuidarse del diablo. Porque el que tiene don de discernimiento sabe cuando es el Señor que está llamando, hermanos queridos. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Que nos levantemos, hermanos. Que nos levantemos. Que nos levantemos. Felipe vio, como yo le dije hace un momento, una oportunidad abierta. Vea en cada cosa que hacemos por estos países una oportunidad que Dios está abriendo. No vea solamente ropa. No veamos solamente comida, lo cual es muy importante. Porque siempre hemos considerado, Zoraida, que el Evangelio, según Cristo nos enseñó, no es predicar nada más desde este púlpito. No. Esto es muy cómodo. Esto es muy cómodo. Pero yo le invito a ustedes a que cuando tengan oportunidad, vivan la experiencia de esos niños. Nos impacta su mirada en una foto. Pero vaya allá y dése un viaje para que usted vea. Es como si es la mirada de ellos, su necesidad, es como si nos taladraran el alma ya. Bendito sea el Señor. Seamos como Felipe y veamos una oportunidad. El ángel del Señor le habló a Felipe. Luego el Espíritu le dijo, abórdalo, háblale, dale el mensaje de salvación. Luego el verso 39 dice que el Espíritu arrebató a Felipe. Usted ve la actividad del Espíritu Santo. Parece que el tema favorito de Lucas es la actividad del Espíritu, parece. Porque hemos mencionado cómo Lucas resalta eso. Dice que cuando subieron del agua, el Espíritu arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Pero ¿qué pasó? Que el eunuco se fue gozoso por su camino. Hermano, cuando tenemos a Cristo en el corazón hay sumo gozo. Hay alegría. Hay felicidad cuando tenemos a Jesucristo. Ese hombre que no era bien recibido en el templo de Jerusalén, porque era un hombre castrado él. Era un hombre castrado. Eunuco quiere decir eso, que su parte íntima le había sido quitada para que sirviera como esclavo. Él no podía procrear. Y una persona así es una persona no grata en el templo de Jerusalén. No los recibían dentro del templo por eso. Aún siendo un funcionario importante, no los recibían por ser un eunuco. Ahora recibe a Jesucristo, que es la esperanza más grande que el templo, más grande que Salomón, más grande que Abraham, más grande que los ángeles, más grande que los patriarcas. Es Jesucristo. Bendito sea el Señor. Tenía motivos ese hombre para continuar su camino gozoso. Porque él se llevó la promesa que aún no conocía. Que el Señor dijo que los que creen en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. Ese hombre iba gozoso por ahí. Dicen, un testimonio de mucho peso de los padres de la iglesia, que él fundó una iglesia en Alejandría, el Egipto. El hombre no se cansó, ese hombre llevó el mensaje, regó todo ese continente con la palabra de Dios, transformó, trastornó aquella región con la palabra. Dicen algunos padres de la iglesia que él fundó la iglesia de Abisinia, eso no es confirmado, que está en pie hasta el día de hoy, ese hombre. Que el Señor nos bendiga, puestos de pie, hermanos, puestos de pie. Donde el Señor nos mande, allí iremos. Dice en el 27, y se levantó y fue. Él no se puso a discutir con Dios. Señor, ¿y por qué no tiene lógica que tú me mandes allá? Mire el gentío que hay aquí, la gente se está salvando. Dios no quiere que nadie se sienta indispensable tampoco. ¿Sabe, José Paniagua? Porque a veces nos damos la gloria a nosotros. La gente se convierte por mí. Si yo no estoy, se cae el culto. Mentira. Los únicos necesarios son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Bendito sea el Señor. Felipe fue obediente.
Felipe ni se imaginaba la transformación que esto iba a tener allá en África y en la fundación de esa iglesia en Alejandría, en Egipto, por allá. Mire lo que hace Dios con un individuo, hermanos, y un evangelista, y un hombre que no conocía a Dios ni entendía las escrituras, pero tenía un fuego en su corazón, que fue un campo fértil para que el Espíritu Santo trabajara. Hagamos nosotros lo mismo, sigamos con ese fuego, y donde el Señor nos mande, levantemos y digamos: Señor, yo iré. Yo iré. Ojalá que algunos de nosotros descubran su llamamiento en esta obra misionera. Ojalá, porque van a tener una experiencia como nunca la tuvieron. Bueno, Zoraida es testigo, Zoraida está marcada. Esos niños te secuestran, esas madres. Es como si te secuestraran a ti. Es como si tú no pudieras escapar de la experiencia, pero una experiencia dulce. Cerremos nuestros ojos, hermanos. Cerremos nuestros ojos.